Vamos a hablar sobre este tema, el fracaso del liberalismo en explicar el desarrollo de los países, el mito del libre comercio. Normalmente los economistas liberales nos han vendido el mito de que pues el libre comercio sería el mecanismo por medio del cual se habrían desarrollado los países, ¿no? De hecho, el conocido economista libertario Javier Milei, por ejemplo, habla de un estruendoso éxito del capitalismo. Tiene un video en YouTube bastante difundido de ese título. Pero cuando uno revisa realmente cómo ha sido la historia de los países que han llegado al desarrollo, qué es realmente lo que han hecho, uno se encuentra una historia muy distinta. Se encuentra con que sí, en general el capitalismo ha tenido éxito en generar crecimiento, productividad, eficiencia, sí, pero no hay que confundir éxito del capitalismo en ciertas áreas, porque hay otras áreas donde el capitalismo fracasa, pero no hay que confundir éxito del capitalismo automáticamente con éxito del liberalismo, porque existen formas no liberales de administrar el capitalismo. Entonces, si se piensa que los países han alcanzado el desarrollo gracias a esquemas de libre comercio, si se piensa que la mera dinámica del libre mercado es la que explica el desarrollo de las naciones, pues entonces se tiene una gran ignorancia sobre la historia. A veces se creen mitos históricos, se piensa que la explicación está allí en el librecambismo, el libre comercio, el libre mercado, la liberalización financiera, pero cuando vamos realmente a la historia nos encontramos algo muy distinto. Así, por ejemplo, el gran académico economista surcoreano, PhD por la Universidad de Cambridge, Ha-Joon Chang, en su conferencia Patada a la escalera, la verdadera historia del libre comercio, una ponencia presentada en la New School University, New York, 18 de abril de 2003, nos dice lo siguiente, abro cita. Parte de la convicción de la conveniencia del libre comercio de los partidarios de la mundialización proviene de la creencia de que la teoría económica ha establecido irrefutablemente la superioridad del libre comercio. Sin embargo, incluso más poderosa es su creencia de que la historia está de su parte. Al fin y al cabo, preguntan los partidarios del libre comercio, ¿no fue mediante libre comercio como todos los países desarrollados se hicieron ricos? Un examen atento de la historia del capitalismo revela, sin embargo, una historia muy distinta. Cuando eran países en desarrollo, prácticamente ninguno de los países hoy desarrollados practicaba el libre comercio, ni una política industrial de liberalización como contrapartida doméstica, sino que promovía sus industrias nacionales mediante aranceles, tasas aduaneras, subsidios y otras medidas. Gran Bretaña y Estados Unidos, que son considerados países que alcanzaron la cima de la jerarquía económica mundial, adoptando políticas de libre comercio cuando otros países bregaban aún con políticas mercantilistas obsoletas, fueron de hecho los pioneros y a menudo los más ardientes practicantes de medidas comerciales intervencionistas y políticas industriales. Fin de cita. Entonces, entiéndase que los aranceles son como una especie de impuesto a los productos extranjeros, no es libre comercio, es poner una especie de impuestos de pago adicional a los productos extranjeros para entrar en la nación, de tal manera que la industria nacional se protege en cierto modo de la competencia extranjera. Y lo que nos está diciendo este economista surcoreano es que en gran parte eso fue lo que aplicaron los países que tanto predican el libre comercio. Por eso está la figura de la patada a la escalera, y de hecho Hayun Chan tiene un libro publicado en 2002 de ese título, Kicking the Ladder, pateando la escalera. La idea es aquí como que el primer piso es como el subdesarrollo y el segundo piso es el desarrollo. Y hay una escalera que lleva del primero al segundo piso. Esa escalera no es el libre comercio, no es el libre mercado. Lo que ha encontrado Hayun Chan es que esa escalera al desarrollo ha sido aplicar aranceles, subsidios, políticas industriales, que el Estado entra a promover ciertas industrias, etcétera. Entonces, los países como Estados Unidos e Inglaterra llegan al segundo piso, llegan a ser desarrollados, llegan a ser industrializados,
no practicando el libre comercio, sino más bien buena medida de proteccionismo. Y una vez que han llegado al segundo piso, ¿qué es lo que hacen? Patean la escalera para que los países pobres ya no puedan subir. A los países pobres les dicen que tienen que practicar el libre comercio. A los países de África y América Latina, lo que nos predicaba Estados Unidos a inicio del siglo XXI, particularmente con esto de los tratados de libre comercio, es que teníamos que dejar libertad comercial nomás para desarrollarnos. Entonces es una patada a la escalera porque promoviendo el libre comercio nos exigen practicar medidas que ellos no practicaron. Nos exigen practicar medidas que impiden que subamos la escalera de la industrialización por la vía en que ellos lo hicieron. En ese sentido, dan una patada a la escalera. Pero voy a darles datos específicos de la economía más resaltante a este respecto, los Estados Unidos. Si tienen la idea de que el desarrollo de los Estados Unidos es una muestra del éxito del libre mercado y del libre comercio, permítanme problematizarles la historia. Dice Hyun Chan en la misma conferencia, cito, entre 1816 y el final de la Segunda Guerra Mundial, el nivel de los aranceles estadounidenses para importaciones de productos manufacturados era uno de los más altos del mundo. Dado que el país disfrutaba de un grado excepcionalmente elevado de protección natural por los altos costos de transporte, puede decirse que las industrias estadounidenses fueron las más protegidas del mundo hasta 1840, perdón, hasta 1945. O sea, noten, hasta el cierre de la Segunda Guerra Mundial se podría decir que la economía más protegida del mundo, no metida al libre comercio, sino más protegida del mundo sería la estadounidense, porque ya de por sí tenía aranceles muy altos y encima tenía una protección natural. ¿Por qué? Porque piensen que las principales naciones industriales, ¿dónde están? En Europa. Por ahí puedes pensar adicionalmente en Japón. Ok. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. China, Corea del Sur no aparecían como potencias industriales en ese momento. Entonces tienes principalmente Europa y Japón como países industriales. ¿Y contra quién compiten? Contra Estados Unidos. Ahora, para que un producto alemán, francés, suizo, japonés llegue a Estados Unidos, ¿qué tenía que pasar? Que sea trasladado por la vía aérea o marítima. Pero eso cuesta. Entonces ya de por sí había una especie de arancel natural para que los productos lleguen a Estados Unidos. O sea, una cosa es que Alemania exporte a Francia o Francia a Alemania, que son países que no están muy lejanos, de hecho están cerca, y otra cosa muy distinta es que Alemania exporte hasta Estados Unidos o que Japón exporte hasta Estados Unidos. Entonces, el hecho de que hubiese esa distancia geográfica ya hacía que la industria estadounidense en cierto modo esté protegida de por sí y que encima metan altos aranceles, pues como dice Hyun Chan, bien podría decirse que Estados Unidos era la economía más protegida del mundo hasta 1945. Ahora bien, este camino funciona así. Primero tú proteges tu industria nacional, pero después abres las fronteras. Abres las fronteras a la libre competencia. ¿Cuándo? Cuando tu industria nacional ya es fuerte. Primero la protegiste para que se haga fuerte dentro de la nación y una vez que es fuerte, ahí la pones a competir. Y ni siquiera es que abres las puertas del todo, sino que lo haces poco a poco. Y eso es lo que explica Hyun Chan en el caso del mismo Estados Unidos. Continúo la cita. Estados Unidos liberalizó su comercio cuando su supremacía industrial era indisputable, probando una vez más que Liz tenía razón en su metáfora de la patada a la escalera. Sin embargo, Estados Unidos nunca practicó el libre comercio en la misma medida que Gran Bretaña lo hizo en su periodo librecambista de 1860 a 1932. Nunca hubo un régimen de aranceles cero como el de Reino Unido y las medidas proteccionistas ocultas de Estados Unidos eran mucho más agresivas. Estas incluían, entre otras, restricciones voluntarias a la exportación, cuotas para textiles y ropa, el acuerdo multifibras, protección y subsidios para la agricultura y sanciones comerciales unilaterales, especialmente mediante el uso de impuestos antidumping. Entonces, ojo, como ha señalado el economista Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz en su libro Cómo hacer que funcione la globalización, existen también medidas proteccionistas no arancelarias. No solo se trata de poner aranceles, de poner como una suerte de impuestos a los productos extranjeros, sino que existen otros mecanismos como por ejemplo las medidas antidumping.
Ustedes saben que el dumping es una práctica comercial ilegítima que consiste en bajar exageradamente los precios para obtener la siguiente dinámica. La empresa pone los precios muy bajos, por debajo del coste incluso, y elimina la competencia porque vende tan bajo que todo el mundo prefiere comprar a esa empresa y eventualmente las empresas competidoras quiebran. Una vez que la empresa se ha apoderado del mercado al eliminar a los competidores, sube el precio. Eh, que pueden producir ciertos productos industriales de forma bastante barata, a precios bajos, y por lo tanto querían entrar a la industria estadounidense con precios bastante bajos. ¿Qué hizo Estados Unidos para protegerse en ese caso? Acusarlos de dumping, decir que estaban realizando dumping y entonces les ponían unas multas y les impedían entrar. El punto es que muchas veces esas acusaciones son ilegítimas. Son acusaciones que no están técnicamente bien demostradas, pero como Estados Unidos tiene poder geopolítico, los otros países a veces tienen que callarse nomás. Y Joseph Stiglitz, de hecho, muestra que Estados Unidos realizó ese tipo de abuso de las políticas antidumping contra la industria mexicana. Le cito a otro gran experto en la economía del desarrollo, Danny Rodrik, profesor de la Universidad de Harvard, PhD por la Universidad de Princeton. En su libro La paradoja de la globalización, editorial Anthony Bosch, Barcelona, 2011, página 168, nos dice: la hazaña que logró la economía china habría sido difícil de imaginar si no hubiera sucedido ante nuestros ojos. Desde 1978, los ingresos per cápita en China han crecido a una media del 8,3% anual, una tasa que implica que los ingresos se han duplicado cada 9 años. Gracias a este rápido crecimiento económico, 500 millones de personas fueron arrancadas de la pobreza extrema. Freno la cita ahí. Miren, hay economistas liberales que te van a resaltar cómo el capitalismo ha ayudado a reducir la pobreza. Te van a hablar del éxito de la globalización y el éxito del capitalismo, porque la pobreza se ha reducido tanto en los últimos años. Pueden decir desde 1970 en adelante. eh, la pobreza se ha reducido muchísimo. Esto muestra que el capitalismo tiene éxito, etcétera. Pero hay un pequeño detalle, lo siguiente, que la mayor parte de la reducción de la pobreza se ha realizado en China. China no es una economía liberal. La reducción de la pobreza en el mundo no es principalmente un éxito del liberalismo. Repito, China no es una economía liberal. Y la principal reducción de la pobreza se ha realizado en China, porque China, por el solo hecho de ser China, tiene millones de millones de millones de habitantes y por lo tanto a escala global, en términos de cantidad de habitantes, es la que más va a explicar los resultados, ¿no? Sigue diciendo Dani Rodrik, durante el mismo periodo China pasó de ser casi una autarquía a ser casi el competidor más temido en los mercados internacionales. Que esto sucediera en un país con una total falta de derechos de propiedad privada, hasta hace poco, y gobernado por el Partido Comunista, no hace más que agrandar el misterio. Entonces, ojo, el éxito de China es el elefante en la habitación para los liberales. No digo que China sea perfecto, no digo que no tenga problemas, pero el punto es que muchos de los éxitos del capitalismo a nivel global, que tanto le gusta aplaudir a los liberales, se deben estadísticamente hablando en gran parte a China, que no sigue un modelo de capitalismo liberal. Dice también Danny Rodrik en la página 171 y 172 del mismo libro. Los chinos decidieron experimentar con mecanismos alternativos que no presionaran en exceso las estructuras industriales existentes. En particular, confiaron en las zonas económicas especiales para generar exportaciones y atraer inversiones extranjeras. Las empresas de estas zonas operaban bajo reglas diferentes a las aplicadas en el resto del país. Tenían acceso a unas mejores infraestructuras y podían importar materias primas y otros factores de producción libres de impuestos. Las zonas económicas especiales generaban suficientes incentivos para las inversiones orientadas a la exportación sin que sufrieran las empresas públicas. Freno la cita ahí. Entonces te está hablando no del libre mercado,
Te está hablando de que el Estado chino dio ciertas facilidades en impuestos, no solo en exención de impuestos, sino en apoyo, con subsidios, con cuotas, con transferencia de tecnología, etcétera, a ciertas zonas concretas. Esto fue direccionado por el Estado, no fue una cosa natural de libre mercado o de libre comercio. Sigue diciendo Dani Rodrik. Esto no fue el resultado de unos procesos naturales orientados por el mercado, sino del impulso decidido del gobierno chino. Sin duda, los bajos costes laborales ayudaron a China a exportar, pero no lo fueron todo. Fin de cita. Hace algunas décadas, a inicios del siglo XX sobre todo, y en los últimos, perdón, a inicios del siglo XXI sobre todo, y en los últimos años del siglo XX, se tenía la idea de que China es equivalente a salarios bajos y productos de baja calidad. De hecho, hasta hoy en día decimos producto chino como sinónimo de producto de baja calidad. Pero si uno se entera, sobre todo en los últimos 10 años, China está generando productos de alta calidad en industrias que son bastante complejas. La de los automóviles, la de los metros, o sea, de estos trenes subterráneos y todo eso, China está generando productos de altísima calidad. Ya China no necesariamente es sinónimo de mala calidad, así que no es que los productos chinos entren simplemente por ser chinos y de mala calidad. Hay productos chinos de buena calidad y que son a bajos precios. Y uno dirá, bueno, pero los chinos dan productos de bajos precios porque pagan salarios de miseria. A ver, ciertamente China venía con una política de pagar salarios bajos. Sin embargo, eso ya no es tan así. En las últimas 2 décadas, especialmente en la última década, ya hay una subida relevante de los salarios de los empleados chinos. Y por otra parte, como bien apunta Dani Rodrik, no se puede explicar el éxito de China simplemente diciendo, es que son salarios bajos y ya. Ciertamente ese fue un factor que ayudó, pero hay otros más. Aparte de mostrarles, ya les hablaba del caso de Estados Unidos, cómo se desarrolló Estados Unidos. No fue una mero liberalismo, libre comercio. Cómo se desarrolló China. No fue un mero liberalismo, libre comercio. Ahora vamos a considerar otro grupo de países, los del este asiático. Es un caso alucinante porque los países del este asiático, inicios del siglo XX, eran muy similares a las condiciones que tienen los países de América Latina. Es decir, eran principalmente exportadores de materias primas, con poco desarrollo tecnológico, no tenían una industria pesada y al mismo tiempo tenían ciertos problemas de debilidad jurídica, inestabilidad, delincuencia, etcétera, ¿no? No me voy a referir a todos los aspectos del desarrollo de los países del este asiático, pero pensemos que hoy en día un país como Corea del Sur está en el puesto 1, 2, 3, así anda como en el top del índice de competitividad global. ¿Cómo es posible que un país que a inicios del siglo XX era básicamente un exportador de materias primas sea uno de los más competitivos a nivel global? Sería como pensar que Perú de aquí a unos 50 años esté entre los 3 o 5 primeros puestos del índice de competitividad global, codeándose con Suiza y con Alemania. O sea, es una locura, ¿no? Pues una cosa de milagro. Y de hecho se habla del milagro del este asiático o de los países del este asiático. Países como Singapur, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, también se podría agregar a Tailandia. Son países que han tenido un proceso de desarrollo impresionante entre 1940 y 1980, principalmente. Se convirtieron de exportadores de materias primas en economías industriales poderosas. Piensen que hay grandes marcas como LG, por ejemplo, que son surcoreanas y compiten en el top contra grandes naciones tradicionalmente bien industrializadas. ¿Qué caminos siguieron estos países para llegar a ese objetivo? ¿Un camino de puro liberalismo económico? Hay que decir, en honor a la verdad, que en el caso de Hong Kong sí hay mayor medida de liberalismo, pero esto en gran parte tiene que ver con el hecho de que funciona como un puerto comercial. No es una nación estándar en el sentido común como normalmente funcionan los países. Pero en el caso de Singapur y Corea del Sur, que son bastante destacados, no es el liberalismo el camino.
Nos dice Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía de 2001 y profesor de la Universidad de Columbia, en su libro El malestar en la globalización, editorial Taurus, Madrid, 2002, páginas 124 a 125, cito. Hubo problemas en el modo en que se desarrollaron las economías del Asia, pero en líneas generales los gobiernos diseñaron una estrategia que funcionó, una estrategia que solo compartía una faceta con las políticas del Consenso de Washington, la importancia de la macroestabilidad. Freno la cita ahí. Cuando dice las políticas del Consenso de Washington, Stiglitz se refiere a básicamente políticas liberales, ¿ya? O sea, liberalización financiera, liberalización comercial, privatización, flexibilización laboral, reducción del gasto público, etcétera. O sea, lo que normalmente recomiendan los liberales, ¿no? Eso es el Consenso de Washington. Si a alguien le interesa más detalles, en mi canal de YouTube tengo una conferencia larga entera sobre el Consenso de Washington. Vuelvo a la cita. Las políticas del Consenso de Washington subrayaban la liberalización apresurada de los mercados financieros y de capitales, pero los países del este asiático liberalizaron gradualmente. Las políticas del Consenso de Washington enfatizaron la privatización, pero los gobiernos nacionales y locales ayudaron a crear empresas eficientes que desempeñaron un papel crucial en el éxito de varios países. Según el Consenso de Washington, las políticas industriales, mediante las cuales gobiernos intentan bosquejar la futura dirección de la economía, son un error. Pero los gobiernos del este asiático las tomaron como una de sus principales responsabilidades. En particular pensaron que si iban a cerrar la brecha del conocimiento y la tecnología, que sí iban a cerrar la brecha del conocimiento y la tecnología, y para ello diseñaron políticas de educación e inversión. En términos más generales, las políticas del Consenso de Washington apuntan a un papel minimalista del Estado, mientras que en el este asiático, los estados ayudaron a perfilar y dirigir los mercados. Entonces, según lo que nos informa este Premio Nobel de Economía, los países del este asiático lograron su desarrollo no practicando el libre comercio, sino un comercio gestionado, donde el Estado realizaba políticas industriales, es decir, daba apoyos, incentivos, exenciones tributarias, transferencia de tecnología, etcétera, a ciertas industrias concretas para que se vuelvan más competitivas. No era una visión minimalista del Estado. Tampoco se trata, ojo, de que el Estado controle todo. Yo no estoy diciendo que tenga que ser un Estado planificador soviético. No, es capitalismo y se utilizan las estructuras de mercado y la iniciativa privada y la empresa, pero no bajo un esquema liberal, sino bajo esquemas mixtos donde de forma inteligente se gestionan las potencialidades del sector privado y al mismo tiempo la actividad no solo reguladora, sino promotora del Estado. Claro que para eso se requieren instituciones sólidas y bueno, esa es otra historia, a decir verdad. Porque no se puede tratar todos los temas en una conferencia, ¿no? Pero bueno, en la ronda de preguntas probablemente volvamos sobre algunos puntos, ¿no? Bien. Quiero traerles una última reflexión. Voy a citar otro premio Nobel, el Premio Nobel de Economía del año 1998, uno de los economistas que más admiro, Amartya Sen. En su artículo del desarrollo a principios del siglo XXI, publicado en el libro El desarrollo económico y social en los umbrales del siglo XXI, de los editores Luis Emery y José Núñez del Arco, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C., 1998, páginas 590 a la 591, nos dice lo siguiente. Dice Amartya Sen. Existen supuestas enseñanzas cuya validez reside más bien en el empleo de información selectiva y en ocasiones en la fuerza de su enunciado, que en un examen crítico de las mismas. Freno la cita ahí. O sea, lo que nos quiere decir Amartya Sen es que a veces creemos cosas no porque hayamos investigado a fondo cómo ha sido la historia, sino porque nos creemos ciertos eslóganes de que el libre comercio es lo mejor, viva la libertad, que si el intercambio es voluntario, entonces siempre mejorará el bienestar de las partes, que si Estados Unidos se desarrolló es porque es el país de la libertad y del estatus de la libertad y la libertad económica y la libre oportunidad y el libre comercio, que Reino Unido también se desarrolló a punta de libre comercio, etcétera. O sea que confiamos en eslogans, en lugar de un examen real de la historia
de las naciones. Vuelvo con la cita de Zen. Un buen ejemplo de ello es la aseveración bastante generalizada de que las experiencias de desarrollo han demostrado la irracionalidad del intervencionismo estatal en contraste con las virtudes incuestionables de la economía pura de mercado. Luego agrega, es indudable que la experiencia observada en muchos países ha puesto de relieve la extraordinaria fuerza del mercado, los numerosos beneficios que puede reportar el intercambio entre diferentes naciones, así como dentro de las mismas, y los desastres que suelen resultar del cierre de los mercados, en vez de obtenerse la equidad ideal, equidad que suele esgrimirse como razón de tal cierre. Pero el hecho de reconocer las virtudes del mercado no debe inducirnos a ignorar las posibilidades, así como los logros ya constatados del Estado. O por el contrario, considerar al mercado como un factor de éxito independientemente de toda política gubernamental. Fin de cita. Entonces, lo que nos está diciendo Amartya Sen es que en general, en el desarrollo de los países hay una buena combinación de Estado y mercado, de ambas instancias. No se trata de que el Estado absorba al mercado, no se trata de que el Estado haga una planificación central, pero tampoco se trata de dejar las cosas al mero libre comercio, sino que lo que se encuentra en general, siempre puede haber excepciones, pero en general en la gran mayoría de países en sus procesos de desarrollo es que no fueron dinámicas de puro libre comercio. Fueron dinámicas de un comercio administrado, con aranceles, con restricciones, con subsidios, con políticas industriales, con exenciones tributarias temporales. Todo eso es la realidad de las naciones. Y pues hay un académico de Hispanoamérica que también se ha ocupado de esto, varios de ustedes lo deben conocer, el señor Marcelo Gullo, que tiene un libro titulado La insubordinación fundante. Y básicamente él pues sostiene un poco lo que hemos estado explicando aquí, en el sentido de que la evidencia histórica muestra que esto libre comercio es un mito, que los países en realidad que han llegado al desarrollo históricamente lo que han practicado es políticas industriales, protección comercial, comercio administrado, etcétera. Y que los países de América Latina lo que tenemos que hacer frente a ese orden internacional que nos quiere imponer un libre cambismo, un libre comercio, que es un mito, es más bien insubordinarnos, ¿no? En el sentido de plantear, pues, nuestro propio camino. O sea, acá no se habla de una insubordinación violenta o hacer una guerra, no, no, no. Pero sí en el sentido de plantear nuestro propio camino para nuestros propios intereses. Y geopolíticamente, Marcelo Gullo encuentra también que tenemos una oportunidad porque este discurso librecambista del libre comercio y todo eso venía sobre todo de Estados Unidos, pero Estados Unidos geopolíticamente y económicamente se está debilitando. De hecho, en el año 2014, China superó a Estados Unidos en tamaño de PBI medido por paridad de poder de compra. Entonces, China y Estados Unidos están en un contexto de disputa y ya no es que todo el poder está centralizado en Estados Unidos, tampoco es que todo esté centralizado en China, hay una disputa y ese gran choque de superpotencias lleva a un cierto vacío donde pues países como los de América Latina tienen un margen para ir creando su propio camino y aprovechar lo que China o Estados Unidos quieran ofrecer, ¿no? Entonces, debemos no dejar de notar el hecho de que en esta conferencia han sido mencionados grandes académicos. Estamos hablando de Hayun Chang, profesor de la Universidad de Cambridge, de Danny Roderick, uno de los mayores expertos en desarrollo económico del mundo, profesor de la Universidad de Harvard, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía de 2001, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía de 1998. Y lo que nos dicen al unísono es que el liberalismo no explica realmente en general el desarrollo de los países. Hay un fracaso del liberalismo en explicar el desarrollo de las naciones. ¿Qué es importante? La propiedad privada, la industria privada, los mercados, el comercio, sí. Nadie niega la importancia de eso, o al menos nadie sensato niega la importancia de eso. Pero el liberalismo no es simplemente decir que debe existir la propiedad privada, el mercado, el intercambio, sino que debemos organizar la economía como dejando hacer, dejar pasar,
¿no? Laissez-faire, laissez-passer, simplemente como un orden espontáneo al estilo austriaco y ya está. Y no, la realidad del éxito de las naciones que verdaderamente han tenido éxito muestran que no se trata de un orden espontáneo, sino un orden creado y administrado, aunque le duela a Mises, Hayek y a Friedman. Y bueno, eso era lo que quería compartirles. Quedo atento al diálogo, a las cuestiones, a las preguntas. Abrimos ronda de preguntas para el doctor Dante. Tengo una que han comentado vía WhatsApp, doctor, que es Ujú. sobre, ¿puede un cristiano realmente apoyar el liberalismo económico? En primera instancia, un cristiano está llamado a usar la razón. La razón es un regalo que nos ha dado Dios. Y creo que a la luz de esta conferencia, y sin necesidad de entrar en la cuestión de fe o de magisterio, ya por el uso de la razón al que estamos llamados todo hombre y también el cristiano, pues no, no sería muy razonable apoyar el liberalismo. Pero ya yendo específicamente a la cuestión de fe o de magisterio, si queremos hacer esas conexiones, pues vamos, o sea, tenemos al Papa Juan Pablo II, que en un documento magisterial, como es la encíclica Solicitudo Rei Socialis, dice que el magisterio de la Iglesia, o mejor dicho, la doctrina social de la Iglesia, son sus palabras, asume una actitud crítica tanto ante el capitalismo liberal como ante el colectivismo marxista. Asimismo, recordemos que, como dice el economista liberal Rafael Termes, para el liberalismo la libertad es lo primero ante todo. Pues bien, eso un cristiano no puede decirlo. Un cristiano puede estar de acuerdo con el valor de la libertad, puede estar de acuerdo con la libertad como una condición de la dignidad de la persona humana, sí, pero llegar a decir, como plantea el liberalismo, porque si se llama liberalismo es porque le da centralidad y primacía a la libertad, que la libertad es lo primero ante todo, no, lo primero ante todo es Dios para el cristiano, Dios encarnado en Jesucristo. Y la libertad tendrá sentido como valor auténtico que es, y no lo negamos, pero es un valor subordinado a su plena realización en el sumo bien que es Dios. Y una libertad que se pretende realizar fuera de eso es un problema. De hecho, la caída en la cosmovisión judeocristiana, ¿con qué tiene que ver? La caída cósmica, no me refiero simplemente a la del hombre, la cósmica, que el ángel más bello, ¿no? Lucifer va a decir, no serviré, non serviam. O sea, utilizó su libre albedrío para dar la contra a la obediencia a Dios. Usó su libre albedrío para subordinarse ante el estándar moral. Entonces, desde esa perspectiva tenemos un ejercicio de que Lucifer puso ante todo su libertad, ¿no? Ahora bien, algún liberal podrá salir a quejarse y decir, pero nosotros los liberales no promocionamos la inmoralidad ni nada de eso, simplemente dejamos que la gente sea libre. Bueno, pero resulta que Ludwig von Mises, uno de los más grandes teóricos del liberalismo, en su obra La acción humana, nos dice pues que eh, la gente puede tener sus ideas morales y religiosas siempre y cuando éstas no pretendan influir en los asuntos sociales, políticos y económicos. Entonces, es como que nos permiten tener nuestra moral siempre y cuando no quiera influir en la economía. En cambio, el Papa Juan Pablo II, desde la voz del Magisterio, dice que no hay auténtica solución a la cuestión social fuera del Evangelio. Entonces, un católico ahí va a tener que decidir si va a prestar más atención a Ludwig von Mises o a Juan Pablo II, ¿no? Y lamentablemente yo me encuentro con que hay muchos de estos llamados católicos liberales que terminan escuchando más la voz de tal o cual economista austriaco que la voz del magisterio. Si alguien quiere más detalles, encuentre en mi canal de YouTube una lista de reproducción que se llama Economía y Fe Cristiana. También pueden encontrar esto en formato debate, en el debate que sostuve en 2021 contra Gabriel Zanotti. Gabriel Zanotti es un filósofo argentino que es el más relevante a nivel intelectual en habla hispana en promover la idea de que el liberalismo y el catolicismo son compatibles. Pues bien, yo tuve un debate directamente con él, ahí lo pueden ver en YouTube, Dante Urbina versus Gabriel Zanotti ponen y podrán ver los argumentos de cada uno y sacar sus conclusiones. Muchas gracias, doctor.
Helen Burton Vargas pregunta, ¿qué crítica tiene usted al índice de libertad económica de Fraser Institute o Heritage Foundation? El índice de libertad económica. Bien, varias cosas se pueden decir. La principal crítica que tengo al índice de libertad económica es que no mide libertad económica. O sea, si ustedes se guían del nombrecito libertad económica, índice de libertad económica, pues dices, claro, este mide cuán liberales son los países. Entonces, los países que están más altos en el índice de libertad económica son los más liberales, ¿no? Pero si ustedes van a la construcción, van a la metodología del índice, pues tiene más cosas. Por ejemplo, el índice de libertad económica considera 12 factores. 12. Hay 12 elementos detrás del índice. Y no crean que esos 12 elementos son automáticamente liberalismo. Por ejemplo, dentro del índice de libertad económica hay detalles como la integridad del gobierno o la eficacia judicial. Yo no soy liberal y abogo fuertemente por la integridad de gobierno, por luchar contra la corrupción. Al mismo tiempo considero que el sistema judicial debe ser efectivo y abogar por la integridad del gobierno y la efectividad del sistema judicial. ¿Acaso eso es liberalismo necesariamente? ¿Es algo exclusivo del liberalismo? No. Por otra parte, otro componente que ahorita los estoy viendo, ¿no? Es la eficiencia regulatoria y ahí consideran pues el aspecto empresarial, laboral y monetario. Pero si se habla de eficiencia regulatoria, ya implica una instancia que regula, en este caso el Estado. Entonces no se trata de que no regule, sino de que regule eficientemente. Entonces ya no es exactamente la visión libertaria, al menos en sus formas más puras, por decirlo así, ¿no? Em, entonces, en realidad el índice de libertad económica termina siendo engañoso porque termina combinando varios aspectos que no son exclusivamente la mera libertad económica y por lo tanto los países que pueden salir bien parados pueden serlos o sea, razones exógenas, ¿no? Entonces, he ahí el tema. De hecho, ahorita, en el dato más actualizado del índice de libertad económica, tenemos que para el año 2025, ¿saben cuál es el país que está en puesto uno del índice de libertad económica? Singapur, con un puntaje de 84,1 sobre 100. En el puesto 4 te encuentras a Taiwán, ¿ya? En el puesto 6 te encuentras a Australia. ¿Por qué menciono estos países? Singapur, Taiwán, Australia, porque cualquiera que sepa cómo son estos países saben que no son el liberalismo económico puro, que en varios de esos países hay fuerte intervención del Estado, como lo es Singapur, que está en el puesto uno, o estados de bienestar, como lo es en Australia. Que haya mercado, empresa privada, propiedad privada, comercio en esos países, sí, nadie lo niega. Que haya una buena medida de libertad económica, sí, pero me van a decir que Singapur es el non plus ultra del reflejo del liberalismo. No, de hecho, varios economistas liberales cuestionan a Singapur como una economía estatista, pero resulta que está en el puesto uno del índice de libertad económica. Así que les diré que es un índice bastante engañoso. Muchas gracias, doctor. Este, una pregunta. Cristian Choque nos pregunta cómo se podría explicar el auge del liberalismo o libertarios en América Latina y qué se puede esperar a futuro. Que es el mismo sentido de la pregunta de Mateo Aguirre sobre si el neoliberalismo volverá a Latinoamérica. ¿Qué se podría hacer? El filósofo argentino José Pablo Feynman, en su libro La filosofía y el barro de la historia, habla de la teoría del péndulo, que sostiene que la política en América Latina se mueve bajo una dinámica de péndulo, en que de repente vamos hacia la derecha y después hacia la izquierda, y a la derecha y a la izquierda, y así andamos. Y es un poquito la dinámica
prevería, ceteris paribus, como todo economista diré, o sea, suponiendo que las demás dinámicas se mantienen más o menos constantes, que no hay un cambio radical, como no sé, una tercera guerra mundial o una cosa de esa magnitud. Si no hay un cambio muy radical, pues en principio espero que se siga dando la misma triste dinámica del péndulo. ¿Cómo funciona esto? Esta dinámica del péndulo es que cada lado se alimenta del fracaso del otro. Llegan países, perdón, llegan gobiernos de derecha o con propuestas políticas de derecha al gobierno, perdón, partidos, ¿no? Partidos con propuestas políticas de derecha llegan al gobierno. ¿Y cómo llegan al gobierno? Hablando en contra de la izquierda, diciendo que la izquierda mantuvo a al país en subdesarrollo, que la izquierda es corrupta, que la izquierda es populista, que la izquierda es culpable de los problemas que tenemos y llegan al gobierno. Y se venden estos de derecha, pues como los que son los eficientes, los limpios, los que van a venir a arreglar el país, etcétera. Llegan al gobierno y muchas de las cosas que hacen no corresponden realmente a sus promesas, no corresponden realmente a su discurso y en gran parte terminan haciendo mal las cosas y al final de cuentas se descubre corrupción. ¿Y qué sucede entonces? La gente se harta de la derecha. Y entonces vienen las siguientes elecciones y se dice, o puede, no necesariamente la siguiente, pero puede ser de ella dos o tres elecciones, porque estos gobiernos de derecha se desgastan, ¿ah? Surgen con una inmaculada concepción, así como que son buenitos y todo eso, pero después se les comienzan a descubrir cosas, ¿no? Y de repente la gente dice, mira, estos políticos de derecha son corruptos, están con la oligarquía, no sé cuántos, no cumplieron tal y tal y tal promesa. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ahora votar por la izquierda que va a traer justicia social, que va a traer equidad, que va a traer igualdad, que va a traer desarrollo, etcétera. Y salen los políticos de izquierda a decir que si el país está mal es por culpa de la derecha, que está aliado con los grandes empresarios y los intereses del extranjero, bla, 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 y que al final de cuentas son unos corruptos, etcétera. Y gana la izquierda. Y la izquierda llega al poder. Y una vez que la izquierda llega al poder, terminan siendo unos corruptos, unos ineficientes, unos burócratas que terminan haciendo más daño al país, etcétera, etcétera. Se pudre el país, la gente harta, ¿qué va a hacer? Va a votar por la derecha. Luego va a llegar la derecha, arreglar algunas cosas, pudrirá el país en otras, la gente se va a hartar y va a votar por la izquierda. Volverá a subir la izquierda al poder, arreglar algunas cosas, pudrirá otras, el país seguirá podrido y la gente votará por la derecha. Y así. Y les pongo un caso como el de Brasil. O sea, en Brasil hemos tenido por un lado un presidente como Lula da Silva. Es una figura de la izquierda. Y luego un tipo de ultraderecha como Bolsonaro. O sea, imagínate cómo en un rango pequeño de años puede haber en la presidencia de un país tipos tan distintos como Lula da Silva y Bolsonaro. O en el caso de mi nación, Perú. O sea, tenemos a Pedro Pablo Kuczynski en un momento y a Pedro Castillo. O sea, son tipos muy distintos. O sea, Pedro Pablo Kuczynski es una figura así como de los políticos tradicionales, de la oligarquía y todo eso. Y él es economista que estudió en el extranjero. En cambio, Pedro Castillo, un profesorcito humilde que llegó al gobierno con un discurso político de izquierda, de no más pobres en un país rico. Sea lo que sea, al final ambos a la cárcel, ¿ah? O sea, corruptos. Entonces, yo creo que esa es la triste realidad de nuestra América Latina y es mejor ser conscientes de ella para combatirla y no dejarnos engatusar por discursitos de izquierda o de derecha. Disculpen que hable duro, pero así soy. El José Francisco Montalvo Gómez, por favor, si puedes decirnos tu pregunta. Sí, no va a tomar mucho tiempo. Doctor Dante, buenas noches. Quisiera consultarle por algo. Volviendo al tema tal vez de Corea del Sur y Taiwán, y preguntarle especialmente por qué las políticas que aplicaron ellos, que son muy similares a las nuestras, hay un artículo, bueno, mejor dicho, un capítulo de un libro donde Ricardo Formeyer, que es máster en economía agrícola por la Universidad de Wisconsin de Estados Unidos y doctor en desarrollo económico por la Universidad de Wageningen en Holanda, especializado en temas de desarrollo rural, hacía un poco de manera irónica que muchas etapas que pasó Corea del Sur también las pasó Perú. Una reforma agraria,
En nuestro caso fue un fracaso. En el caso de Corea del Sur, el excedente económico de la modernización del sector rural apoyó en un primer momento a las políticas industriales de sustitución de importaciones y luego en la orientación de exportaciones en industrias de mayor valor agregado, ¿no? Y claro, hay un debate, menciona, de si realmente el desarrollo agrícola vía reforma agraria es requisito previo a la industrialización o si ambos pueden ocurrir al mismo tiempo. La idea sí es, sin duda alguna, que hay una comparación que muchos economistas hacen, ¿no? Y quisiera que usted tal vez pueda ahondar más en ese proceso, porque siempre se ve este espejo donde las políticas, digamos, donde un Estado desarrollista logró modernizar la economía en el sudeste asiático, mientras que la intervención del Estado aquí en los países latinoamericanos más bien causó todo lo contrario. Y ahí capaz entraría un poco lo que serían las causas que a usted le gusta mucho el enfoque institucional, ¿no? Eh, pero lo dejo a usted hablar, doctor, porque usted conoce más de esos temas que yo y me gustaría escuchar su opinión, ¿no? Muchas gracias, José, por tus aportes. Efectivamente, la clave es la institucionalidad ahí. Por eso decía en un momento de la conferencia como que es otro tema, porque da para hablar largo, ¿no? Pero cuando discutimos sobre Estado versus mercado, así, muchas veces se cae en un falso dilema. Es como que estamos pensando qué porcentaje de intervención le vamos a dar al Estado, qué porcentaje de operación le vamos a dar al mercado, y como que fuese un asunto simplemente de determinar el porcentaje óptimo de tamaño del Estado y el óptimo de tamaño del mercado. Y eso es una falacia, porque más importante que el tamaño del Estado es la calidad del Estado. Por ejemplo, supongan dos países que tengan un 40% de gasto público con respecto a su PBI. Estoy diciendo cualquier número, ¿no? Pero es un número grande, claro. Y supongan a Suiza y a Perú, teniendo cada uno el 40% de su PBI como gasto de gobierno. Pues bien, una cosa será cómo el gobierno suizo empleará ese 40% de su PBI y cómo el gobierno peruano lo empleará, ¿no? Entonces, pese a que sea el mismo porcentaje, o si lo quieres poner en términos absolutos, la misma cantidad, no sé, 100 millones de dólares gobierno peruano, 100 millones de dólares gobierno suizo, ¿cómo van a ejecutar ese gasto? Va a ser muy diferente. Entonces, no solo se trata del qué en términos de las políticas o el cuánto en términos de los porcentajes o números, sino de la cualidad, el cómo, ¿no? Que hay detrás, la cualidad de los gobiernos. En ese sentido, en el caso de los países del este asiático, pues ha habido un mayor éxito con ciertas políticas en gran parte similares, con cosas que intentamos hacer en América Latina entre los 60 y los 80, pero también diferencias. Tienen mayores tasas de ahorro los países del este asiático y la población promedio de los países asiáticos tiene mucha más propensión al ahorro o mayor hábito de ahorro, para ser más preciso, que el habitante latinoamericano promedio. Al mismo tiempo, los gobiernos en el este asiático tenían una visión de largo plazo. Acá en América Latina tenían una visión cortoplacista. En América Latina se vivía un vaivén e inestabilidad política. En cambio, en los países del este asiático la política fue un poco más estable. He de apuntar ciertamente que también los regímenes eran un tanto autoritarios, ¿ah? Pero eso tampoco es tanto la diferencia, porque en América Latina también teníamos regímenes autoritarios en esas épocas. De hecho, hubo dictaduras, ¿no? En varios de los países también. Y el tema de la corrupción. O sea, en América Latina no hubo una política de fuerte combate a la corrupción. En cambio, en Singapur, por ejemplo, hubo muy fuerte combate a la corrupción. Si ustedes buscan en el índice de transparencia internacional, que hace un ranking de los países con base en el índice de percepción de la corrupción, Singapur suele estar entre los 10 primeros, siempre, como de los 10 primeros más transparentes, no más corruptos, sino de los 10 primeros más transparentes, o sea, los menos corruptos.
Entonces, se puso mucho énfasis al combate a la corrupción. En Corea del Sur similar, en China también el combate a la corrupción es muy fuerte. No digo que no haya corrupción, pero el combate es más fuerte. Y ojo, el ejemplo principal que pongo no es China. El ejemplo principal que pongo a este respecto es Singapur. Entonces, cuando comenzamos a ver eso, pues las cosas cambian, ¿no? Y el otro aspecto es el tema de la independencia nacional, o sea, la injerencia del imperialismo estadounidense estuvo presente durante el proceso latinoamericano. En el caso de los países del este asiático, fueron un poco más independientes a ese respecto. Entonces, esas son unas variables que en conjunto influyen para explicar la diferencia. No digo que lo expliquen del todo, el tema es bien complejo, da para ni siquiera una conferencia entera, sino un libro entero, pero al menos ahí doy algunas variables que podemos tener en mente. Gracias. Aarón Mariscal. Hola, hola, sí, gracias. Gracias, Dante, por esta conferencia muy buena, bastante hermosísimo que conozcamos acerca de este asunto del que se habla muy poco con esta perspectiva, porque todo el tiempo se nos promueve esta falsa disyuntiva, ¿no? El capitalismo, comunismo o liberalismo, socialismo, pero el asunto tiene sus complejidades. Y yendo concretamente a la pregunta, me llama mucho la atención este tema de la institucionalidad. Porque, claro, es cierto que hay ciertas virtudes que hay que desarrollar en la clase política, pero ya que estas virtudes requieren de cierto apego al orden natural, ¿cómo se podría explicar el éxito del sudeste asiático en este ámbito cuando no están con aquella gracia sobrenatural que les podría proveer la religión verdadera, pero a partir de sus virtudes naturales? Tal vez tendrá esto algo que ver con lo que decía alguna vez, no sé si San Francisco Solano, San Francisco Javier, que los japoneses, y no sé si se podría extender a los otros asiáticos también, que los japoneses son los mejores paganos. Es una cosa interesante analizar, ¿no? Ciertamente hay grandes virtudes entre los japoneses, tienen mucho el tema de la puntualidad, del honor, ¿no? Mucho respeto al honor, el cumplir la palabra, el orden, la limpieza, el respeto por los superiores, la civilidad, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso en particular, los japoneses encuentran grandes virtudes. Hay un conferencista bastante conocido, seguro alguno de ustedes habrá visto videos de él, Yokoi Kenji se llama. Él tiene madre colombiana y padre japonés y él ha vivido entre las dos culturas, en Colombia y en Japón. Y él valora cosas de ambas culturas y básicamente muestra que los latinoamericanos o hispanoamericanos, si queremos ser más precisos, tenemos que aprender muchas cosas de los japoneses. Pero los japoneses también tienen muchas cosas que les faltan y que tenemos acá la gente de nuestros países hispanoamericanos. Por ejemplo, en Japón hay ese orden, limpieza, puntualidad, exigencia y todo eso, pero también hay altas tasas de suicidio entre niños y adolescentes. Esto pues es algo problemático, ¿no? Al mismo tiempo hay el sentimiento de soledad, de vacío, de que la gente es como muy fría muchas veces, ¿no? Entonces, se pueden lograr muchas cosas desde el orden natural, con la disciplina y todo eso, pero claro, en la medida en que falte propiamente la caridad, pues se termina en vidas vacías donde uno pierde el sentido de las cosas. Algo similar pasa en los países nórdicos que están en el top, Noruega, Dinamarca, Finlandia, en el top del índice de desarrollo humano normalmente, pero al mismo tiempo tienen una buena parte de población que se suicida y varios de ellos están entre los países que también están en el top de consumo de antidepresivos como porcentaje de la población. Entonces, eh, si bien hay muchas cosas que se pueden lograr por medio de estas virtudes, en la medida en que falte el elemento propiamente de la caridad con todas sus implicancias, pues la existencia va a ser incompleta, ¿no? Y eso es algo que no se debe perder de vista. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Aarón. Vamos con la
últimas preguntas. Preguntan del chat, ¿cómo podría afectar el individualismo liberal, el liberalismo económico, especialmente a la familia como núcleo central de la sociedad? ¿Y cómo esto es considerado desde la perspectiva de la Iglesia Católica? Y por último, a ver. Perdón. ¿Cómo podría afectar el individualismo liberal, especialmente a la familia como núcleo central de la sociedad? ¿Y esto cómo es considerado en la perspectiva de la Iglesia Católica? Una economía liberal puede afectar muy gravemente a la familia. Aquí debo llamar la atención sobre otro mito que lamentablemente muchos católicos liberales han venido a creer. Vienen con su eslogan de decir, yo soy liberal en lo económico, pero conservador en lo social. Eso es un absurdo, porque no existe una instancia económica químicamente pura distinto de lo social. Tampoco existe una instancia social químicamente pura totalmente aislada de lo económico. Hay interconexiones inevitables. Y yo me he dado cuenta que siempre que el que dice soy liberal en lo económico, pero conservador en lo social, siempre va a ser un incoherente. Solo que hay que presionarlo para que esa incoherencia salte. Porque se lo puede poner en unas situaciones en que va a tener que decidir si va a ser conservador o liberal, pero no va a poder ser las dos cosas. Y les pongo un ejemplo. Pensemos en un libre mercado de pornografía. Ya. De acuerdo al orden moral, habría que restringir o prohibir un libre mercado de pornografía. De hecho, por más que suene escandaloso, y a mí no me interesa mucho el hecho de que haya que decir las cosas fuerte y que la gente se entere, al menos para los que son católicos, resulta que el catecismo de la Iglesia Católica explícitamente establece que los gobiernos deberían de impedir la comercialización de la pornografía, por ejemplo. Y de hecho hay estudios científicos que muestran que la probabilidad de divorcio aumenta, creo que era que se duplica en hombres y se triplica en mujeres con el consumo habitual de pornografía. ¿Y qué es lo que más puede destruir una familia sino la destrucción del matrimonio y lo que es el divorcio, por tanto? Porque a veces se piensa en la destrucción de la familia solo en términos del aborto o que se case tales grupos de la población que están exigiendo su derecho a casarse y qué sé yo, pero no se habla del tema del divorcio. Pues bien, volviendo al punto. Miren, en un libre mercado de pornografía, o sea, si lo restringes, si dices que no debe haber libre mercado de pornografía o que deben ponerle impuestos, restricciones, cuotas, etcétera, ya no eres tan liberal porque estás restringiendo un libre mercado donde hay gente que libremente produce para vender y gente que libremente quiere comprar y está dispuesta a pagar. Entonces ya no eres del todo liberal económico porque estás restringiendo la libertad económica en nombre de un ideal moral. O a la inversa, si tú quieres permitir la libertad económica, vas a chocar con el ideal moral y al menos como católico, siendo que el catecismo dice lo que les acabo de decir, pues a tener dificultades porque vamos a estar promocionando una libertad económica que colisiona con el orden moral, ¿no? Y se podrían poner casos similares con un libre comercio de drogas, con un libre comercio de muchas cosas. Podría hasta hablarse del tema del aborto. Entonces, acá tenemos una dificultad importante que abordar, que el hecho de que muchas de las cosas que libremente se comercian, la publicidad, por ejemplo, la publicidad que se pone en los canales de televisión, es una publicidad, pues, que no es conforme a los valores de la familia. El punto es, ¿la restringimos? Si la restringimos estaríamos chocando un poco con lo liberal, ¿no? Pues bien, hay que chocar con lo liberal. Por si acaso, les doy la cita exacta del catecismo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2354, cito. Las autoridades civiles deben impedir la producción y distribución de material pornográfico. Si a algún católico liberal le parece eso radical, pues bueno.
bienvenido a saber que es un católico incoherente. O va a tener que ser más liberal o más católico, pero no va a poder ser ambos a fondo a la vez. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias.